Y para conversar sobre la reciente aprobación del proyecto de royalty minero y sus implicancias en la inversión y desarrollo regional, hoy está con nosotros la ministra de Minería, Marcela Hernando. Ministra, muchas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir con ustedes esta noticia que es buena para el país completo. Comentábamos fuera de cámara los 4 años que estuvo en trámite este proyecto, que fue cambiando, que con la llegada del gobierno del presidente Boric se toma un impulso distinto, con iniciativas, con enmiendas también ahí que se aplican. Pero usted me comentaba, esto viene desde antes, la discusión del royalty minero, otras iniciativas y proyectos que quedaron en ese camino y que hoy terminan con esto que está próximo a ser ley. Sí, efectivamente, yo diría que la estrategia cambió sustantivamente desde que involucramos a todo el país. Por eso decía que estas son buenas noticias para todo el país. Los anteriores mociones y proyectos lo que habían hecho era poner el tema en discusión, principalmente liderado por las comunas y regiones que reclaman por una retribución justa respecto de esta riqueza que se extrae. Pero fundamentalmente todos los proyectos apuntaban a obtener esa retribución para esas regiones y para esas comunas. No para todas las comunas del país. No. Esa es la diferencia con esta iniciativa que ya es aprobada y despachada por el Congreso. Expliquemos un poquito de qué se trata y por qué finalmente favorece a todas las comunas del país, no solamente las comunas mineras, porque obviamente también aquellos quienes nos ven de comunas mineras dicen, bueno, pero nosotros finalmente somos los que extraemos el mineral, los recursos, a nosotros nos va a llegar menos que otros. ¿Cómo está pensado esto? A mí me gusta muchísimo el cómo fue cambiando durante el año que la discutimos. Esta era una moción parlamentaria que era muy diferente. Como te digo, el 100% iba dedicado a las regiones, establecía unos tributos bastante mayores en relación a la industria y estaba siendo discutida hacía por lo menos 3 años. Al llegar el presente gobierno, lo que se hizo fue establecer una indicación sustitutiva. Se reemplazó el texto y ya estaba en el Senado. Y eso hace que el Ejecutivo, al patrocinarlo, al poner una indicación sustitutiva, se hace parte del proyecto. Ya no era solo una indicación, o sea, una moción parlamentaria. Casi eso, un mensaje presidencial. Sí, técnicamente. Exactamente, técnicamente como un mensaje presidencial. Y eso permitió ir incorporando en el diálogo, que además fue mucho más rápido porque es el gobierno el que pone las urgencias. Así es, como colegislador. Exactamente, entonces incorporar a los gobernadores, incorporar a los municipios permitió que esto se fuera extendiendo. Y así como se fue escuchando a los gremios para ir moligerando las tasas, de la misma manera se fue escuchando a las comunas y a las regiones. Esto va a beneficiar directamente a las 302 comunas más pobres del país, lo que se ha establecido, porque andan unas tablas circulando por allí y se establecen algunos montos, pero eso es una simulación. Aclaremos eso, esas tablas que se han ido conociendo de a cuánto llegaría el aporte por el royalty minero a distintas comunas, es una simulación, no es un tema definitivo cuando se toma la distribución concreta, digamos, porque también ha generado crítica en algunos puntos. Y sí, esas tablas y esas cifras no quedan en la ley propiamente tal. En la ley lo que se dice cuáles son los criterios que se van a beneficiar. ¿Va a estar en el reglamento eso? Sí. Ya. Eso es en un reglamento que parte, o sea, que tiene que dictarse ahora. Y apunta a favorecer con diferentes fondos. Hay un fondo que va directamente a los gobiernos regionales y se distribuye como se distribuye el FNDR o los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional. Y esos aumentan por lo menos un 60-70% de lo que son los ingresos propios hoy día de los gobiernos regionales. Así es que es sustantivo el aporte. Y estos son recursos que además no se tienen que devolver, tampoco es necesario que los ejecuten durante ese año, si no los ejecutan durante ese año no los tienen que devolver y quedan para el año siguiente. Y con las comunas, hay 2 tipos de comunas que se ven beneficiadas. Las comunas más vulnerables del país son 302 y hay algunas que no tienen ninguna relación ni directa ni indirecta con la minería, pero igualmente se van a ver beneficiadas por esto. Ministra, déjeme preguntarle por cuál ha sido su apreciación
respecto a la mirada que tiene la industria sobre esta iniciativa que no es proyecto, que va a pasar a ser una ley de la República y comenzar a aplicarse desde 2024. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, declaraciones de la Sonami que se muestran en cierta medida desconformes? De alguna manera lo que se escucha en la industria es, bueno, podría haber sido más complicado, podría haber sido peor para la industria en términos del proyecto original y la negociación, previo a la negociación. ¿Cómo lo ve usted eso? Y también dentro de toda esta discusión que se ha dado en tanto tiempo. Yo creo que también son buenas noticias para la industria, porque son muchos años en que existía esta incertidumbre respecto de que siempre estaba la amenaza de que iba a haber un royalty o de que se estaba pidiendo un royalty. Y lo que hemos hecho a través de esta ley en la que ellos han sido escuchados y han sido incorporadas sus inquietudes es morigerar la tasa y establecer estos topes. Este tope del 46,5 para las mineras que produzcan más de 80.000 toneladas al año. Topes diferenciados. Y 45,5 para las que produzcan menos que eso. Y eso permite decir que los promedios se van a mantener. Por ejemplo, en el caso de los grandes productores, en alrededor de 44, que es una cifra absolutamente compatible con lo que cobran otros países competidores directamente en el mercado del cobre, como son Australia, como es Perú, etc. Déjeme preguntarle eso, ¿no hace menos competitivo la situación, por ejemplo, que tiene la industria minera peruana? No necesariamente, porque son muchísimas las cosas que se ponderan cuando se evalúe esto. Y respecto de Perú, estamos casi parejos con los tributos y por lo tanto son muchas otras condiciones las que se balancean. De todas maneras, a mí me gustaría hacer referencia a un tema que no es menor, y es cómo el cambio climático obliga a adoptar una serie de políticas. Y obviamente que la descarbonización va junto con un aumento de demanda de lo que son los minerales críticos. Y dentro de eso está el cobre. Y se estima que la demanda por cobre va a aumentar muchísimo en los próximos años. Por lo tanto, más que estar compitiendo con los demás, nosotros como país estamos aspirando a tener una producción de cobre cada vez más verde, con menos huella de carbono, que nos dé una competitividad mayor para los mercados internacionales y además de eso seguir siendo líderes en la producción. ¿Este impuesto en particular, este royalty, revaloriza el cobre en ese sentido al dejar parte de esa ganancia que finalmente no quedaba en el país, no quedaba en las comunas, en un hecho concreto? Sí, puede producir encadenamientos productivos, sobre todo uno esperaría que eso ocurriera en aquellas comunas y regiones que son propiamente mineras. Claro. Hay indicación específica en la ley respecto de cómo se tiene que invertir en investigación y desarrollo. Y por lo tanto, esa es una de las cosas que esperamos que ocurra. Aun cuando no está fijo los fondos en los que pueden ser ocupados, hay bastante libertad y flexibilidad respecto de que los territorios decidan en qué ocupan estos fondos. Usted decía, ministra Hernando, se termina con la incertidumbre, que eso finalmente, a juicio del gobierno, es positivo para la industria en términos de las inversiones futuras, de los proyectos, y eso lo hemos comentado y conversado también con distintos actores durante bastante tiempo aquí en Reporte Minero y Energético. Ahora, le hago la pregunta, que siempre ha estado en esta discusión del royalty minero, que también sucede en otros proyectos que tienen carga impositiva, digamos, reformas tributarias, por ejemplo. ¿Se va a desincentivar la inversión con este royalty minero? No creo. Nosotros en este minuto tenemos más de 53 proyectos mineros que están en diferentes etapas de avance. La inversión también en exploración ha aumentado entre el 2021 y el 2022 y esperamos que siga aumentando. Y nuestra intención precisamente es ir dando certeza jurídica a los inversores para que estas cosas se vayan materializando. Yo creo que esto va a destrabar una serie de proyectos que estaban detenidos un poco a la espera de ver lo que pasaba con el royalty y también con el proceso constitucional. Claro, que son temas, por supuesto, que están ahí. Le pregunto por reforma tributaria. Yo sé que ya es más del tema del Ministerio de Hacienda, se está buscando un pacto fiscal, pero en la industria pueden preguntar, bueno, ya hay certeza con respecto a lo que van a ser los montos del royalty. Sí. Ahora,
y el gobierno va a insistir en una reforma tributaria. Eso también de alguna manera podría devolver algo de incertidumbre. Me fijo solamente en la industria minera por razones obvias, pero eso también se podría aplicar a otras. Pero recuerda que el royalty estableció estos topes y estos topes son la carga tributaria máxima, que incluye todos los tributos que tenga que pagar una minera. Por lo tanto, aun cuando los otros se modificaran, tiene ese tope. Claro. Ahora, hubo que ceder bastante, y uno se queda solamente con los topes. Es bastante más profundo y completo el proyecto de royalty en la discusión. Sí. Y esto de los topes, cuando hablábamos de 50%, 46,5%, se tuvo que ceder mucho de parte del gobierno para llegar a acuerdos finalmente y que saliera este proyecto. Este es un tema bastante complejo a la hora de calcular las tasas y además porque se parten de cálculos diferentes. Sí. Siempre el guarismo uno queda con el porcentaje, el número, pero muestra mucho más. Para tratar de explicarlo, simplemente lo que se hizo fue tomar una industria modelo, es decir, voy a inventar mi propia empresa que va a tener tanto de inversión, va a ganar tanto en el año, etcétera, como una empresa modelo ideal. Claro. Y se le aplicaban las tasas a eso y veíamos cuánto daba. De la misma manera se tomaba el promedio de las 10 empresas más grandes, lo que habían tenido, las cifras que estaban publicadas y por transparencia. Por lo tanto, eran cifras conocidas y se hacía correr el modelo. Pero no había acuerdo porque depende de quién calcule esto. Tú sabes que en materia financiera y de estadística los números se estrujan hasta que confiesan. Claro. Entonces, claro. había dos no posiciones. No. Muchas veces. Entonces, como era muy difícil aproximar esas dos partes, se decidió establecer un tope, que partió en 50 y terminó en 46.5. Déjeme dejar algo claro también en esta conversación, ministra Hernando. ¿Qué pasa con este royalty en términos de la pequeña y mediana minería? La pequeña y mediana minería, entendiéndola como toda aquella empresa que produzca menos de 50.000 toneladas al año, no caen dentro de esto, ¿ya? Y estableciendo eso, ellos van a seguir pagando los tributos que pagan hoy día. Así es que en ese contexto nosotros decimos que nos afecta a la gran mayoría de todos los pequeños y medianos mineros. Ahora, los que produzcan más de 50.000 toneladas sí van a estar afectos a esto. Ahora, ahí va a tener que haber una, y nunca pensando de mala fe, digamos, pero una fiscalización importante en términos de aquellos quienes de alguna manera pueden producir más, pero para poder evitar, digamos, el pago de este tributo, no sé, pueden declarar una cosa distinta. Bueno, no me quiero poner en el escenario negativo, digamos, de per se, pero se da lamentablemente. Se ha ido avanzando en materia de transparencia de los mercados. Y quisiera recordar que el año, cuando fue el terremoto del año 2010, ¿te acuerdas? Tuvo una reforma y las empresas mineras concurrieron a aportar para la reconstrucción, y allí se pactó una invariabilidad tributaria. Así es. ¿Ya? Bueno, esa invariabilidad tributaria fue amarrada con que las empresas transparentaran sus datos. Y bueno, a través de esta ley se pretende que ese transparentar los datos siga permaneciendo en el tiempo, porque en teoría se extinguía la invariabilidad tributaria y podían replegarse y ya no publicar más. Entonces, desde el punto de vista de la transparencia, hoy día, en teoría, deberían estar todos los datos como para hacer esas fiscalizaciones. Ministra Marcela Hernando, ministra de Minería, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en el programa, ministra. Que esté muy bien. No, muchas gracias. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.